Hola, bienvenido a Medical Televisión, una semana más en su casa hablando de salud, de bienestar. Hoy estamos con la doctora Astrada, ya la vio en el piso, ella va a hablar sobre la salud del recién nacido, como siempre lo hacemos cuando enfrentamos y salimos en realidad al encuentro de una nueva franja etaria, abordamos el tema de forma general y después vamos a ir específicamente desandando algunas enfermedades que tienen que ver con el recién nacido. Hoy vamos a hablar de cómo nos preparamos para recibir en casa a un recién nacido. En el segundo bloque vamos a tener la visita del doctor Luis Fernando Saavedra para hablar de un tema que conmueve y mucho, porque cada vez que se produce un caso es noticia, incluso en los informativos. Vamos a hablar de muerte súbita. Hace muy poquito un caso que ha conmovido a toda la provincia de un niño de 10 años en Tartagal que estaba en su clase de educación física y de pronto se desvaneció, perdió la vida por muerte súbita y ocupó las principales planas y por supuesto la preocupación de toda su comunidad. Sobre este tema vamos a hablar en el segundo bloque de Medical Televisión. Recuerde que al programa lo repetimos el domingo al mediodía por la pantalla de aire de Canal 9 Multivisión, pero nos puede encontrar en las redes. Estamos en YouTube como Medical Televisión Salta, en multivisión.tv, en la página nos pueden ver y a streaming o si no después como un programa de colección. Usted sabe que nos encuentra ahí semana a semana. Laura, gracias por venir. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenida a Medical Televisión a hablar de un Gracias. tema tan lindo, tan bonito, Sí. siempre y cuando no tengamos que enfrentar una enfermedad porque ahí sí se nos desmorona todo, ¿no? Sí, es un tema amplio, pero es muy importante abordarlo porque tenemos que entender que la salud de nuestro bebé empieza desde el momento de la concepción, entonces entender el concepto de que no es solamente apenas nace, sino todo lo que viene antes, que es muy importante, el control de la mamá, el acompañamiento de la familia y como resultado el recién nacido que llega a esta nueva vida, esta nueva casa. Precisamente para hablar de esto hemos preparado un informe que le pedimos a nuestro director si lo podemos poner al aire. Señor director, el informe y enseguida desarrollamos con la doctora Estrada. Una madre saludable, un parto en condiciones de seguridad, cuidados esenciales para el recién nacido, una familia amorosa y una higiene adecuada en el hogar son factores que favorecen enormemente la salud y la supervivencia del recién nacido. El bebé que recién llega al mundo necesita cuidados permanentes, además de amor, alimentación, abrigo y limpieza. Al satisfacer sus necesidades básicas, los padres sientan las bases de la salud, la felicidad, el crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo futuro del bebé. En este proceso intervienen, además de los padres y la familia en su conjunto, el profesional médico que recibe al niño en el alumbramiento, quien debe realizar procedimientos específicos y prácticas que garanticen la salud del neonato. También la vacunación, la lactancia materna exclusiva y los controles periódicos con el pediatra son factores indispensables que asegurarán su desarrollo normal y el mantenimiento de su salud. La llegada a casa con el nuevo integrante de la familia seguramente genera inquietud y ciertos temores, y más aún si se trata de padres primerizos. ¿Cuáles son signos de alarma y en qué momento debería acudir al pediatra? Son siempre dudas que surgen y que en este programa de Medical Televisión buscamos despejar para la tranquilidad de los nuevos padres. 11 72 01 0101 es el número de WhatsApp a través del cual usted puede hacernos llegar cualquier inquietud, precisamente en este caso para la doctora Estrada. Después vamos a hablar con el doctor Luis Fernando Saavedra, que ya se encuentra en el piso, y ahí hay un punto, ¿no? El tema de muerte súbita y el recién nacido, Sí. que seguramente vamos a desandar con el doctor Saavedra. Pero, doctora, ¿en qué momento tenemos que recurrir a un neonatólogo? ¿Cuando la mujer está embarazada o cuando nace el bebé? Yo creo que es una pregunta muy importante porque hay un concepto, partamos de la base de lo que
dijimos antes y lo que dice el informe, que la salud empieza desde el momento de la concepción con todos los controles que corresponden y el acompañamiento familiar y el microambiente adecuado de esa gestación y de ese binomio que comienza desde ese momento. No es que es la mamá gestando solamente, ahí también está el bebé que ya empieza con un montón de funciones, no solamente orgánicas, sino emocionales, etcétera, que van a repercutir en su vida futura. Y después, una vez que nace ese bebé, ese binomio sigue funcionando. Entonces, hay que ponerle atención a la mamá, así como al bebé. A los dos, la misma atención, porque uno por ahí también cae en el error de que toda la atención recae sobre el niño y la mamá es el sostén de ese pequeño y también necesita mucha contención. Por eso, todos los programas que hay a largo plazo de todas las organizaciones internacionales sobre este tema puntualmente hacen hincapié en esto, en todo el proceso hasta que el bebé nace, con un punto de inflexión en el parto, en el primer día y en los 3 a 7 primeros días posteriores, que son los de más inflexión. ¿Va a ser el obstetra, en este caso, el encargado de decirle a la mamá, acá puede o no haber problema con el bebé y así tratarlo? Porque incluso muchas enfermedades y patologías se atienden desde el vientre materno, ¿no? No, lo que pasa es que sí, eso es así. El obstetra es el encargado de que el embarazo, digamos, se controle y se curse de manera normal, de los controles que corresponden a la edad que corresponde, porque obviamente todos los trimestres del embarazo tienen su particularidad y llevan sus controles específicos, y si eso va todo en orden, nosotros esperamos ahí sí un recién nacido sano que nazca a las semanas de gestación que tiene que nacer para que no tenga problemas respiratorios, no tenga ningún problema de salud importante y que pueda desarrollar o establecer su vida extrauterina y la adaptación que corresponde de la mejor manera posible. Doctora, si todo está bien, en el momento del parto va a haber un obstetra que va a recibir a ese bebé. Exactamente. ¿Cuáles son las primeras maniobras o estudios que se realizan y que se estipulan según la Organización Mundial de la Salud de ese recién nacido? Cuando el bebé nace, supongamos que nace por un parto normal, que sería lo ideal en esta situación, el bebé se recibe en una sala de recepción y se le hacen las maniobras básicas de estimulación, y ese bebé, que si está en un contexto normal y es un bebé que viene bien, con las maniobras de estimulación solamente va a, digamos, a salir a la vida exterior de la mejor manera posible. Es un proceso que se establece naturalmente. Cuando uno clampea el cordón, desencadena toda una serie de reacciones que hacen que el bebé respire, aumente su presión arterial y establezca su conexión con el mundo exterior. Claro, no hay estudios que se hagan de rigor o... En ese momento, solamente la estimulación, bueno, se aspiran las secreciones y se controla. Hay una serie de controles que uno hace en el momento de la recepción para establecer si el bebé está en buen estado de salud o no, ¿no es cierto? Médicos. Bien, hay una práctica que es muy común desde hace unos cuantos años ahora y es tomar una muestra de sangre del bebé, del talón o algo así. Lo que pasa es que está súper establecido ya, y en nuestro país también, como en otras partes del mundo, lo que se llama cribado. El cribado de las enfermedades significa que uno trata de encontrar en una población sana alguna enfermedad o algún niño enfermo que todavía no haya tenido síntomas de esa enfermedad. Entonces, uno encuentra esos pacientes potencialmente, o sea, que tienen la enfermedad y todavía no la han expresado, y nosotros tenemos en ese momento neonatológico una oportunidad única de, tratando esa enfermedad, probablemente no tenga ninguna repercusión a futuro. Entonces se hace lo que vos decís, Nora, se llama screening neonatal o cribado neonatal de enfermedades metabólicas, y se hacen en ese papelito que vemos que le pinchan el talón y se... Esto es un protocolo, para salud pública y privada, ¿no? Exactamente. Siempre. Es un protocolo que se hace antes del egreso de la maternidad. Bien. Así como tiene distintas, digamos, pautas que hay que hacerlo después de las 48 horas de vida, sí o sí, no antes, y antes del 5.º al 7.º día de vida, para que sea fidedigna la muestra, ¿no es cierto? Pero en general los bebés ya salen al egreso de la maternidad con el screening hecho. Bien. Entonces, una de las cosas que cuando llegan al consultorio nosotros tenemos que verificar que esa muestra ya esté tomada, sacada.
así como en las maternidades donde se puede, se hace el screening auditivo también. Hay varios cribados que se hacen. Cribado me refiero a este estudio para detectar esa población asintomática todavía. Se hace el cribado auditivo, que es a través de las autoemisiones acústicas, el cribado de las enfermedades metabólicas y endocrinológicas. Y ahí ya digamos. podemos saber si el bebé escucha bien. Y todo esto tiene protocolos, o sea, supongamos, en el ejemplo del cribado auditivo, nosotros tenemos una primera muestra, el cribado nos da negativo o nos da mal, se hace una segunda, y si esa segunda da mal, recién ahí se deriva y se hace otro estudio que se llama potenciales evocados auditivos, que es más específico y producto del especialista ya. Pero para esto sirve, para detectar esa población, se hace cribado oftalmológico, cribado de cardiopatías congénitas, o sea, hay varias cosas que se deben hacer. Algunas se logran hacer antes del egreso de la maternidad, otras se van haciendo, pero el cribado oftalmológico también, por ejemplo, para la detección de la catarata congénita o del glaucoma. Entonces, son todas en pos de la prevención, que es lo que en última instancia se quiere lograr en esta población, que es vulnerable, pero es una ventana de oportunidades también para tratar cosas o enfermedades o patologías potenciales que no se desarrollaron y que tratadas se evitan. ¿Cuáles son los problemas más comunes que puede enfrentar una mamá con su recién nacido en la clínica? Por ejemplo, hay chiquitos que los ponen en lámparas. ¿Qué no Y me en cuenta esa realidad doctora? sí, porque en realidad cuando hay problemas, partamos de la base de que la mayoría de los recién nacidos en algún momento se ponen amarillitos, Ajá, que es lo que se llama ictericia, ¿no es cierto? sí. Y es por el aumento de la bilirrubina. La mayoría de las veces son problemas circunstanciales, pasajeros, que no llevan a una internación del recién nacido. Y son como muy frecuentes, Son ¿no? muy frecuentes. Y en general se dan por la lactancia materna y porque el pigmento de la bilirrubina es amarillo y hay una inmadurez de todo el sistema enterohepático y eso provoca que aumenten. Pocas veces por esa causa aumentan a niveles en los que uno tiene que reingresar al neonato o no se puede ir. Pero hay veces que la mamá tiene un grupo de sangre distinto al del bebé u otras cosas más infrecuentes que hacen que en las primeras horas ya se vea la bilirrubina aumentada y ahí sí se pone al bebé en lo que vos dijiste recién, Bien. que es una lámpara particular de luz. Ahora, doctora, llega un bebé, nos revoluciona la familia, queremos pelarlo, ponerle aros, Sí, la ropa que le tejió la abuela, capaz sí, que era con llama y le ponemos al chico, le generamos una alergia el primer sí. día nada más. Todo el mundo lo quiere visitar, beso de acá, beso de allá, a ver si la mamá es generosa y lo deja que lo alce todo el mundo. ¿Cómo debería ser el trato? ¿Cómo deberíamos recibir ese recién? Bueno, a ver, hay que partir de la base de que la mamá viene de un proceso, que es el parto o la cesárea, en donde ya es un factor de estrés para ella, y esa mamá está vulnerable y necesita un periodo de descanso y de adaptación junto a su bebé y toda su familia cercana también. Entonces, particularmente en eso hay que tener en cuenta que hay que darle el espacio correcto para que ellos se puedan adaptar y sobre todo para que puedan establecer la lactancia materna, que no es sencillo, sobre todo si la mamá es primeriza. Ya cuando tienen 2, 3, uno Claro. lo va manejando un poco más, pero con el primer bebé sí es un punto de inflexión el establecer la lactancia y para eso necesitamos tiempo y tranquilidad. Y por otro lado, saber que los bebés son vulnerables a muchas enfermedades, por lo tanto, no es un periodo en donde el bebé tenga que estar de brazo en brazo, ni en contacto con mucha cantidad de gente, porque sabemos que la circulación de gérmenes siempre está, sea la época que sea, que tiene que ser un ambiente higiénico, que en la casa tiene que haber siempre posibilidad de lavarse las manos o un alcohol para la gente que va. Y los familiares también entender que es un momento particular de la familia y respetarlo. Es Respetar la difícil, decisión ¿no? que Sí. tenga cada familia de qué hacer en ese momento. Pero lo más correcto para el bebé que inmunológicamente no está preparado todavía para recibir determinados gérmenes o no es lo ideal, es respetar el momento que tiene. Y eso por ahí es complicado desde el punto de vista familiar. Porque, bueno, la mamá está vulnerable por un montón de factores emocionales también. Ah, y a propósito de eso, Sí. doctora, tengo un mensaje que acaba de entrar. Señor director, ¿lo podemos poner en pantalla?
A ver si podemos ayudar a alguien. Buenas tardes. ¿Le puede consultar a la doctora qué puedo hacer para ayudar a mi hija que tiene 18 años, tiene un bebé de 11 días y está con depresión posparto? No quiere ir al psicólogo. ¿Cómo puedo yo ayudarla? Dice esta abuela. Sí, yo creo que ahí hay un factor de riesgo importante que resaltar, que es la edad de la mamá. La edad de la mamá y que sea primeriza es un factor de riesgo. No se puede rotular todavía como una depresión postparto, pero sí que es una mamá que hay que estar en alerta, y a esto iba con el acompañamiento. El acompañamiento porque el foco no tiene que estar solamente en el bebé, sino en la mamá también, porque de su salud depende el bebé, ¿eh? Entonces, sí, no es solamente ir al psicólogo, es todo el acompañamiento que puede haber. Hay muchas entidades gubernamentales que ayudan, no solamente al establecimiento de la lactancia, sino también en estas situaciones buscar ayuda profesional para que puedan apoyar y la mamá no llegue a desarrollar la depresión postparto, o si la desarrolla porque tiene algún factor que la favorezca, genético, lo que sea, apoyarla y darle el tratamiento adecuado. Lo que sí hay que resaltar que es muy común. Es común, y no todas son depresiones, sino también los cambios emocionales que genera el posparto inmediato, y hay veces que incluso en la literatura están descritos varias semanas después del parto, no es solamente inmediato. Los cambios emocionales tienen estos vaivenes, la mamá empieza a sentir culpa y empieza una bola de nieve que no para más. Entonces ahí es el momento en donde hay que pedir ayuda profesional. Entonces en este caso yo recomendaría que hable con su obstetra, el obstetra que la ayudó, o con su pediatra si ya tiene una relación establecida. Y acá quiero hacer una salvedad. Hay una condición o una cuestión previa, que es la consulta prenatal, que no está muy arraigada en nuestro país, pero que desde mi punto de vista es muy importante, que es la conexión previa de la mamá que va a tener el bebé con el pediatra que va a seguir al bebé después. El pediatra o el médico que vaya a seguir al bebé, supongamos que no haya pediatra en el lugar donde esté, pero es el médico que la va a acompañar. Y ese médico pasa a formar parte de la familia, Claro que literalmente, después. Entonces, esa consulta prenatal es muy importante si se puede hacer. Bien. Porque la mamá tiene un contacto previo. Entonces, cuando uno tiene pacientes que son el segundo o el tercer hermanito, la mamá ya dice, bueno, van a ser tal semana, te aviso porque yo te voy a ir a ver, te mandé un contacto, si va a cesárea, no va a cesárea, y uno ya va conociendo el embarazo previamente de ese niño que después va a controlar. Y es muy importante para el médico y es importante para la mamá, pero para las mamás primerizas sobre todo, porque todos los que fuimos padres primerizos sabemos el caos en que se convierte todo, en el buen sentido de la palabra, pero que cuesta si uno no tiene sostén adecuado, emocional, familiar, si no está preparado. Entonces la preparación previa es muy importante. Por eso hago la salvedad, porque a lo mejor en una circunstancia en donde sabemos la mamá es jovencita, es el primer bebé, en ese caso uno puede hacer algo previamente para evitar que la mamá llegue con determinada cantidad de estrés al posparto inmediato. Doctora, vamos con otra consulta, Sí. porque son un montón, al 11 72 01 0101. Ahí está. ¿Cómo son los controles del recién nacido prematuro? El recién nacido prematuro es una particularidad, y no todos los prematuros son iguales. No es lo mismo un bebé que nazca a las 30 semanas, a las 35 semanas. Depende de la patología que haya tenido el bebé en su prematurez. Entonces, no es una cosa que se pueda generalizar. Cada prematuro tiene un contexto particular y cada prematuro va a llevar controles particulares de acuerdo a la patología que haya tenido, los días que haya estado en neonatología. Son muchas variables, no se puede generalizar eso. Y generalmente se establece un plazo de maduración de ese bebé para ser dado de alta, ¿no? Depende de la patología. Ajá. Depende de la patología. Si me hablas solamente del peso, sí te puedo decir, pero en general, cuando uno habla de prematuro, puede tener muchas patologías múltiples en el mismo momento, y no es solamente el peso el factor o la falta de oxígeno. Entonces no se puede generalizar. Sí te puedo decir, un recién nacido sano tiene que ser dado de alta a las 48, 72 horas. Hay veces que la literatura dice en un parto vaginal 24 horas, dependerá de la institución también. Y después
tiene un punto de inflexión entre el tercer y quinto día, en donde el bebé sigue un descenso de peso, entonces el control a la semana sí o sí tiene que tenerlo. Después a los 14 días y en general durante el mes uno va haciendo controles bastante seguidos para ver que el bebé recupere peso, que se haya establecido una buena lactancia, que la mamá tenga un buen vínculo con el bebé también, que es muy importante para toda la familia. Pero esto estamos hablando de, yo te puedo generalizar el recién nacido sano. Perfecto. El prematuro es una situación particular de cada bebé. Vamos con otra consulta. Dale. Quería preguntarle a la doctora Estrada, ¿qué pasa cuando una mujer con sangre negativa queda embarazada? ¿Su cuerpo va a rechazar ese embarazo? No necesariamente, y si es el primer embarazo, el obstetra le va a decir después que se tiene que aplicar un suero para evitar que no tenga problemas con embarazos posteriores. Hablemos de la generalidad. Si es el primer embarazo, no. Bien. Acá Alejandro tiene una pregunta. Cuando la madre amamanta al bebé o a la bebé, ¿le pasa lo que come la madre? O sea, dice, cosas pesadas que inflaman a la madre, ¿dañan al bebé? Dice Alejandro. Es una pregunta súper frecuente en el consultorio. Hoy se sabe, o sea, está súper estudiado que todo lo que la mamá come pasa. Lo come, toma, todos los medicamentos, todos. Entonces, antes, si a lo mejor hablamos con alguna abuela, te iba a decir, no, porque no tenés que comer esto, no tenés que comer esto. Hoy se sabe que la mamá puede comer de todo. Obviamente hay que limitar las sustancias que ya sabemos que son estimulantes. Por ejemplo, no es conveniente que la mamá tome gaseosas con cafeína, no es conveniente que tome mucho café, ni mucho mate de bombilla, por ejemplo, que son sustancias para el adulto estimulantes, por lo tanto para el bebé también lo van a hacer. Pero en cuanto a la comida, puede comer de todo, sí teniendo en cuenta que, por ejemplo, si comió una determinada cosa y el bebé en ese momento, esas 24 horas posteriores, estuvo más irritable o tuvo más cólicos, volver a pensar qué comí y tratar de evitar puntualmente eso. Pero la mamá en el posparto y cuando está dando del mamar, tiene que comer variado, completo, sin negar ningún ingrediente, sin hacer dietas específicas, sin querer bajar de peso inmediatamente en el posparto, porque hay cosas que nutritivamente el bebé las va a recibir si la mamá las come específicamente. Bien. Entonces es muy importante que se nutra variado. Nos estamos quedando sin tiempo, doctora. ¿Cuáles son los primeros controles después que nos dan el alta? A los 7 días sí o sí, por eso es muy importante y vuelvo a recalcar que tienen que tener un contacto previo o saber quién va a ser su médico previamente y no, una vez que el bebé nace, intentar contactar a alguien porque por ahí es complicado, o sea, no es fácil. Entonces, el contacto previo y la consulta prenatal a los 7 días, a los 14 días y asumimos que más o menos a las 3 semanas de vida el bebé ya recuperó el peso de nacimiento y ahí ya es como que todo va más tranquilo. Bien. Pero bueno, no olvidarse como concepto general que es un binomio y que es una familia, no es solamente el bebé. Entonces, poner el foco en el bebé, poner el foco en la mamá, que tiene que estar bien y saludable para ese bebé y colaborar con la familia en lo que la familia decida, en las decisiones de cada familia en particular. Bien, bueno, empezaron a entrar los mensajes, pero nos hemos quedado sin tiempo. Le quiero agradecer muchísimo a la doctora que no nos conocía y apostó a venir a colaborar con nosotros en esto que es un servicio a la comunidad. Y me encanta y los felicito. Muy bien, gracias doctora, la esperamos otra vez con nosotros. Encantada. No se mueva de la pantalla de Multivisión porque enseguida llega el doctor Luis Fernando Saavedra. Vamos a hablar de muerte súbita. Claro, porque cada vez que se produce incluso una muerte súbita es material para los informativos, nos sorprende, nos conmueve, tratamos de buscarle una explicación, incluso de responsabilizar a alguien. Vamos a hablar de muerte súbita, sus inquietudes al 11 72 01 0101. Ya volvemos.